Buenas tardes, nosotros somos el grupo de los tostados y les vamos a presentar el caso correspondiente al parcial. El caso excepcional es que un integrante de la comunidad Nasa Páez ha cometido una ofensa contra esta misma. Lo que ha decidido la comunidad es darle un castigo de 10 puetazos enfrente de todos en la plaza central. Este integrante sabe que esto no se puede hacer porque la Constitución dice que a pesar de que la comunidad tenga su autonomía, no está permitido que haga esto. Los jueces han decidido que, pues, debido a la gravedad de la ofensa, tiene un castigo de 8 años. Ahora haremos un pequeño contexto frente a la comunidad Nasa Páez. Estos residen en tierra adentro y esto significa su nombre, que vive tierra adentro. Tierra adentro es un reducto y de los más importantes del país y se divide en distintos municipios o resguardos. Se encuentra como en el Cauca, más o menos en la vertiente oriental de la cordillera central. Su gente se caracteriza por ser locuaz y alegre, aunque con extraños se notan un poco hoscos, sobre todo con gente blanca. Su orden social se constituye en cabildos y entonces cada cabildo es elegido por votación popular en los resguardos y es el máximo poder que hay. Su economía se basa más que todo en la agricultura, con un eje principal en el maíz, y la lengua es la Nasa Yugüe, que es de las más importantes en Colombia. La Constitución de 1991 de Colombia tiene un enfoque pluralista, democrático y participativo y se encarga de proteger y defender los derechos humanos, la diversidad, la inclusión social y la participación ciudadana de todos quienes habitan en el territorio colombiano. Todo esto dentro de un marco de Estado social de derecho. Bueno, ahora vamos con una experta en el tema de las leyes que tenemos frente a las comunidades indígenas. Ella nos va a explicar todo lo correspondiente a qué derechos tienen las comunidades en nuestra nación. Nos va a desglosar bien el tema, qué sentencias, qué artículos aparecen en la Constitución política, que nos pueden llegar a aclarar más el tema frente a este caso que nos corresponde. El artículo 246 de la Constitución de 1991 de Colombia establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y que éstas vayan de acuerdo a sus propias normas, pero siempre y cuando éstas no sean contrarias a la Constitución ni a las leyes de la República. Y la ley misma establecerá formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Hay diferentes motivos por los cuales es tan importante el cumplimiento del artículo 246. Entre estos está el respeto a la identidad. Al permitirles ejercer funciones jurisdiccionales a los pueblos indígenas, se respeta su cultura y se reconoce. También está la diversidad jurídica. El sistema jurídico se enriquece al incorporar diferentes perspectivas y prácticas jurídicas. Otro es la autonomía local. Al permitirles a los indígenas gestionar sus asuntos por medio de sus propias normas, se les fortalece la capacidad de toma de decisiones y también el empoderamiento. También gracias a esto se fortalece el Estado de Derecho, se puede resolver conflictos de manera más eficaz y los pueblos indígenas pueden estar conformes con la ley. En conclusión, el cumplimiento de este artículo es crucial para reconocer y proteger la diversidad cultural que existe en la nación, para fortalecer la autonomía indígena y para garantizar el respeto a los derechos fundamentales mientras se promueve una convivencia armoniosa y respetuosa dentro del Estado. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que, aunque en el artículo 7 de la Constitución de Colombia se establece que el Estado reconoce la diversidad cultural y étnica de la nación, estas normas de los pueblos indígenas al ejercer castigos no pueden pasar por encima de lo que dice la Constitución, y en la Constitución prima el defender los derechos humanos. Y los pueblos indígenas al pertenecer al territorio colombiano deben acatar la Constitución. Y no solo esto, sino que también la población indígena está yendo en contra de lo que se dice en el artículo 12 de la Constitución, que establece que nadie deberá ser obligado a una desaparición forzosa, a torturas o tratos inhumanos y degradantes. El castigo que piensa dar la población indígena es humillante, degradante y cruel, ya que piensa ser ejercido en un lugar público por medio de la violencia física.
Para la pregunta ¿qué deben hacer los jueces? La respuesta es esta. Los jueces deben considerar la gravedad de la ofensa o el acto cometido por el integrante de la comunidad, para así darle como una sentencia proporcional a esto. En este caso la sentencia es de 8 años. Desde una perspectiva realista, donde los jueces son el derecho y son la ley, ellos pueden seguir sus ideologías y como su moral. Entonces, ellos pueden elegir, y yo creo que lo que van a elegir son los 8 años de cárcel. O dictar una sentencia diferente, proporcional a los actos cometidos. A pesar de que la cárcel sea un poco hostil, que tenga ambientes un poco denigrantes, es la mejor opción. Yo considero que se debería juzgar al miembro de la comunidad indígena en base a lo que se dice en la Constitución, ya que éste al pedirlo está consciente de los castigos que puede tener, ya sea pasar un tiempo en prisión o alguna multa. Y sí, aunque se está yendo en contra de la autonomía del pueblo indígena, el castigo que ellos pensaban ejercer va en contra del artículo 12 de la Constitución, que ya expliqué anteriormente. Y el cumplimiento de la Constitución debe ser la prioridad en el país. Así que a pesar de que el castigo que se ejercería en la comunidad indígena y el que se ejercería bajo la Constitución son completamente distintos, ambos fueron evaluados para castigar la misma pena. Personalmente pienso que hay que aplicar los cargos en la Constitución, no solamente porque se están vulnerando los derechos humanos internacionales, sino porque es lo que hay en la ley. Y por más de que se considera la cárcel como un infierno o algo parecido, no es culpa de la pena sentenciada, sino del mal sistema carcelario que hay en Colombia. Bueno, en mi opinión, yo siento que es mejor aplicar la pena de cárcel, puesto que en esta, a pesar de que tenga un ambiente hostil y pueda ser algo denigrante para el individuo, el tema de fuetazos y así puede ser mucho más denigrante y afecta contra la integridad de la persona, algo que está constituido por los derechos humanos. En mi opinión, aunque la comunidad indígena esté establecida, tenga sus leyes y sea autónoma, pues no se debería aplicar la sentencia como de los fuetazos. ¿Por qué? Porque se está denigrando un derecho fundamental, que es como castigar de esa manera física. Entonces, para mí se debería aplicar la sentencia de cárcel, sea denigrante o no el sistema. Al quitarles el caso a la comunidad Nazapáez, no se les está dando un trato o se les está juzgando como una comunidad barbárica, principalmente porque se está aplicando lo que está establecido en la ley. Claramente el artículo 246 les da la libertad a las comunidades indígenas para mantener su autoridad judicial dentro de su territorio, siempre y cuando no choquen o no contradigan lo establecido en Constitución. Entonces claramente se les está dando un trato justo, digamos, o se está cumpliendo con el contrato de adhesión que ellos firmaron al hacer parte de la nación colombiana, porque se tienen que regir bajo la Constitución. Entonces aquí también entra lo que es el artículo 13, que establece que todas las personas tienen que ser juzgadas bajo la misma ley, o un trato igual, no importa, digamos, de dónde venga o sus características, no importa, sino que son juzgadas de igual manera frente a todo el mundo. Entonces si ellos rompen la ley, pues tienen que atenerse a sus consecuencias, que sería que la pérdida de alguna manera de esa libertad o esa autoridad que tienen. Podemos utilizar el imperativo categórico para fortalecer el por qué se juzga al indígena por cárcel. Kant dice que la gente debe tratarse como sus derechos naturales, los cuales son vida y dignidad. Si seguimos esto, esos derechos los contempla y protege la Constitución, y por esto debe ser juzgado por ahí. No podemos decir que el castigo que dan esta comunidad indígena es un castigo moral o inmoral. ¿Por qué? Porque la moral es un concepto propio e individual que cada persona tiene de manera diferente. Este se da por medio de creencias, de que le inculcan y del desarrollo que va teniendo a lo largo de su vida. Entonces, para cada persona la moral y las cosas que se hagan en la sociedad va a ser muy diferente. Por ejemplo, en una persona puede que su moral esté que el castigo físico contra un ser humano sea totalmente denigrante, ya que ataca derechos fundamentales como la vida digna de cada persona.
Pero si nos vamos al caso de esta comunidad, sus integrantes llevan una tradición de millones de años que permite que sus creencias y tradiciones hagan que este castigo sea físico. Y para ellos esto está bien. No creen que se denigre a los seres humanos, sino al contrario, como que se haga saber que si hacen un castigo físico, la persona no lo va a volver a hacer porque no quiere volver a pasar por el mismo sufrimiento. Entonces, no se podría decir que es inmoral o moral el castigo que se está presentando frente a la comunidad, sino eso depende de cada persona y de su moral y de su creencia. Como grupo hemos llegado a la conclusión de que vamos a darle sentencia por constitución y por la decisión de los jueces, que fueron los 8 años de cárcel. Principalmente queremos esto por velar los derechos humanos, que están establecidos en Constitución. Y segundo, porque ya de una manera un poco menos formal, creemos que el participante de la comunidad indígena, al irse a una jurisdicción ordinaria para ser juzgado, como todos somos juzgados, él indirectamente tomó la decisión de ser juzgado de esa manera y así evitar pues la pena o el castigo que se le iba a dar en su comunidad, que eran los golpes. Entonces, por eso precisamente, sobre todo por esas dos cuestiones, fue que tomamos esta decisión. Y bueno, basándonos también en lo que es el imperativo categórico que se explicó anteriormente, y bueno, pues digamos que tras debatir nuestras opiniones al respecto.